Somos parte de las nubes, unos gases en el cielo, o tal vez gotas de agua que volaron desde el suelo. Somos cristales de nieve, microscópicos latidos, reflejados en las luces de algo desaparecido. Arco iris de sonrisas, trazos de algo colorido, pintados de transparencia como el aire que respiro. Un silencio de estrellas, una aurora del destino, a kilómetros de todo, invisiblemente vivos. Somos parte de las nubes, unos gases en el cielo, o tal vez gotas de agua que volaron desde el suelo. Somos cristales de nieve, microscópicos latidos, reflejados en las luces de algo desaparecido. Somos parte de las nubes, unos gases en el cielo, o tal vez gotas de agua que volaron desde el suelo. Somos cristales de nieve, microscópicos latidos, reflejados en las luces de algo desaparecido. La atmósfera escupe un amor precipitado que en partículas de polvo dicen que se ha gestado. Hola Edu, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenido a este nuevo ciclo de Drácena, que se llama Ventana Drácena. Bueno, primero que nada, en este concierto que la gente va a poder ver en todo el mundo, es la primera vez que estás mostrando tus composiciones propias. Quería saber qué significa eso para vos, esto de abrirte a todo el mundo, porque supongo que los temas propios son un mundo interno muy, muy íntimo. Sí, realmente, bueno, hola antes que nada y hola a todos los que están viendo, ¿verdad? Esta transmisión. Sí, para mí es un paso más, ¿verdad? Es de por ahí mostrarme tal cual soy, ¿verdad? En este caso. Y sobre todo, bueno, que se armó una banda linda de amigos, de gente con la que estamos tocando siempre, haciendo cosas aquí y allá, encontrándonos en los conciertos, ¿verdad? Y bueno, me parece genial la oportunidad de poder tocar y de tocar acá en Drácena, ¿verdad? Que es la casa de los músicos y los artistas. Ujú. Bueno, como decimos, esto va a ver prácticamente todo el mundo, o sea, al menos eso esperamos, para que la gente que no te conoce, para que te conozca un poco. Yo sé que vos venís de una familia muy musical, o sea, de un seno musical. Contame un poco cómo es tu infancia, cómo son tus primeros pasos en la música, tu encuentro con la música y que bebes desde chiquitito. Bueno, a ver, en realidad viene desde antes de que yo venga, digamos, la Sí. música en mi casa, en mi Ujú. familia, ¿verdad? Mi bisabuelo de parte de mi mamá era compositor, ¿Cómo se llama? Juan Estanislao Torres. Mm. Entre sus obras está, por ejemplo, Vergel Luqueño, que es muy representativa de la ciudad, ¿verdad? Y mismo mi abuelo de parte de mi mamá también hacía música secular. Mi abuelo paterno, Reinerio Martínez, Ujú. pianista, compositor también. Y bueno, y nosotros en mi casa ya, mi papá también, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros de chicos vivíamos en una sala de ensayo, o sea, mi sala de juegos era la sala de ensayo Sí. donde ensayaba mi papá con su grupo, ¿verdad? Entonces era como que estábamos entre instrumentos todo el día y como también somos muchos hermanos, somos 6 hermanos, estábamos
corriendo entre 6 mini músicos, ¿verdad? Que de alguna u otra manera se iban formando, escuchando y mirando, ¿verdad? Ujú. ¿Y la guitarra cómo fue? Para que la elijas, o sea, supongo que también la guitarra estaba de forma presente en toda la casa. Sí, como que siempre hubo guitarra, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo me acuerdo cuando era muy chico, me miraba al espejo a veces tocando, me imaginaba que yo tocaba frente a un montón de gente y cosas así, ¿verdad? O escuchando ese solo que te gusta, ¿verdad? Ujú. Y cerrando los ojos y vos sos el que está tocando, ¿verdad? Ujú. ¿Qué solo, por ejemplo? O sea, si te acordás de alguna música o de algún momento en especial que te haya hecho así tipo un Tuve Big Bang? muchas épocas Sí. así, ¿verdad? Pero, a ver, uno que me acuerdo así, rápido, porque varía mucho de género otra vez entre canción y Sí, canción, porque nosotros en mi sí. casa escuchamos de todo. O sea, de repente me acuerdo que me gustaba, o sea, había una banda que se llama Liquid Tension Experiment. Hay una canción que se llama Be Accident, otra Ujú. se llama Acid Rain, que eran así los temas que, ¿por qué toca así de rápido y por qué suena tan bueno, ¿verdad? Ujú. No sé, entre otras cosas, ¿verdad? De por Sí. ahí el virtuosismo también me llamaba la atención de repente, ¿verdad? Ujú. No sé, es un recuerdo así rápido, ¿verdad? De por ahí Claro. podría venir otra cosa totalmente distinta del folclore que me haya Ujú. llamado la atención, algún, qué sé yo, tren lechero, ¿verdad? Poder sentir sin pensar, ver la vida y su verdad, las cosas como son, no como pienso. Poder amarte sin razón, solo por lo que sos. Estar en paz por saber que respiro y que me amas. Cuando escribo siento el perdón de Dios, como si Él me estuviera diciendo que todo va a estar mejor. Pero mi cabeza sigue pensando, y es ahí donde está el diablo. Mi corazón va a ganar esta batalla tan impensada, donde tengo a Dios en mi pecho y al diablo en mi mirada, mi alma contra mí. Es tan simple para vos no pensar en nada y ver cómo todo pasa. Claro, porque también, bueno, formás parte de una banda de rock, una banda de, bueno, de música popular en general, y también antes tuviste otras bandas. ¿Cómo, cómo es hacer convivir esos dos mundos? O sea, cómo haces que el Edu rockero se fusione con el que hace música popular y viceversa? Porque Pasa, tenés de las dos cosas. claro, pasa que en realidad para mí yo no encasillo, digamos. O sea, Ah, no tengo, claro. no soy, No disocias. yo no me considero perteneciente a un género, digamos. Ujú. Creo que también eso hace que sea un músico más feliz también, en general, ¿verdad? Porque si vos estás diciendo, yo soy
rockero, yo Sí. soy folclorista, no sé. Es como que vos mismo te estás cerrando a un montón de cosas que están pasando a tu alrededor, que por ahí si no te cerrás estás aprovechando muchísimo más. Entonces, creo que el mismo Edu es siempre, solo que estoy actuando de distinta manera o funcionando de distinta Exacto. manera de acuerdo al contexto en el que estoy en ese momento. Bueno, es parte de esa versatilidad y de esa inquietud tuya, digamos, con tantos estilos. Supongo que son tus influencias. Eso te quería preguntar. Yo no sé si me puedes citar algunas o la mayoría, porque yo sé que te gustan muchísimos y es como un abanico súper amplio de Sí, géneros. la verdad que no Imposible. sé. Si hablamos de un género te podría decir, porque, a ver, me gustan guitarristas, me Sí. gusta, qué sé yo, escucho, a ver, te voy a tirar rápido, así que me olvido de un montón seguro, pero Sí. no sé, me gusta, voy a empezar, me gusta Kemil Yambay, me gusta todo lo que sea Yambairé, Kemil Yambay, los Alfonsinos, me gusta mucho la música tradicional paraguaya porque mi abuelo escuchaba mucho, mi papá tenía un dúo de folclore desde pequeño, entonces es como que una influencia grande, ¿verdad? Esa parte, siempre estuvo ahí. Después está la influencia del rock, ¿verdad? Que sé, a mí me gusta también de la música latinoamericana, me gusta guitarristas, Luis Salinas, Yamandu Costa, Egberto Gismonti, me gusta Carlos Aguirre, músicos que me influenciaron, que escuché mucho, digamos. Hay un montón, ¿verdad? Sí. Acá Seca Trío, las cosas más modernas me gustan también. Y del rock, nosotros empezamos con un disco de Guns N' Roses, me acuerdo que un tío nos regaló. Y era ¿Quién es tu tío? Así nos acordamos de él. tío Ricky, un saludo al tío Ricky, que fue el que ese disco llegó así, creo que era un disco doble, no me estoy acordando qué disco exactamente, pero escuchar la guitarra también fue, en Sí. ese momento me llamó mucho la atención y me emocionaba y ponía una y otra vez ese mismo track para imaginarme una y otra vez que yo era el que tocaba la guitarra. ¿verdad? Sí. Qué sé yo, Guns, Dream Theater, era variado, el punk también, Sí. o sea, venían, qué sé yo, había de todo, Sex Pistols, Ramones también escuchaba, hasta ahora me gusta Misfits. Claro. Entonces es como que son cosas muy distantes de repente, pero para mí son tan cercanas. Claro. Entonces, bueno, yo supongo ya que en tu casa no pasó en ningún momento eso de que te hayan dicho que no te dediques a la música, ¿verdad? No, No. no realmente. No hubo así un momento en el que... Pero sí yo tuve un acercamiento a la arquitectura también. Fue como ese momento en el que estás en el limbo de qué hacer, ¿verdad? Sí. Cuando eso de por ahí era como que complejo imaginarse una vida viviendo de los shows, que era lo que a mí me gustaba y cosas así, ¿verdad? También estuve haciendo clases de guitarra en un momento y como que hacía las dos cosas a la par, después tocaba también en la noche, entonces como que automáticamente me fui hacia ese lado, digamos. Claro. No fue así tan complicado decidir porque ya sabía desde el colegio que quería hacer Claro. música. Lluvia en Yucurú, manantial de ayer, canto de los charcos en barcos de papel. Esto es vivir y morir también, pues el mismo cielo, el paisaje nuestro es. Nací para ver dónde nace el canto que tiene tu encanto, charrullito mío. Nací para ver dónde nace el canto que se lleva el llanto para
Bueno, y hablando de arquitectura, porque la arquitectura se trata de proyectar y después construir. Yo creo que eso también pasa con las canciones. Entonces, contame cómo es el proceso para vos de componer. Y bueno, yo creo que la inspiración está ahí flotando continuamente y como que yo me encargo de decodificar esos mensajes, ¿verdad? Que siempre llegan de manera distinta, ¿verdad? Ahora si hablamos de un proceso como tal, me siento mucho a tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, Sí. que es como suelen llegar las canciones, digamos, o me suelo sentar al piano también. Entonces, por ahí pasa eso en la práctica de componer, viste que Sí. también es un ejercicio. Entonces, como que lo que hago es eso, tocar y cantar al mismo tiempo. Por lo Sí. general, si me preguntas cómo compones, digamos, es tocar la guitarra, cantar, sobre todo las canciones, ¿verdad? Después hay música instrumental y otras Sí. cosas que es como que estoy más en otras cosas, o mismo ahora ya compongo desde la computadora, grabando directamente y jugando con los MIDI y todas esas cosas. Pero el momento, la manera más natural de siempre, digamos, de que empecé a escribir es con la guitarra cantando o con el piano cantando. Claro. Bueno, y también hablando a través de tus influencias, yo supongo que todos los músicos tienen sus influencias, pero también llega el momento en el que tenés que elegir tu propio camino, tu propio lenguaje, tu propia forma de ser como artista en el escenario. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vos te das cuenta de por dónde estás yendo o a dónde querés llegar? Y yo creo que, a ver, uno divisa las cosas que le gustan, mismo de otros y de uno mismo. Sí. Entonces, Claro, ¿cómo separar? totalmente. A mí me tocó escuchar artistas que yo en su momento dije, por acá yo quiero ir. Por ejemplo, no sé, me acuerdo que nos fuimos un fin de semana hace un buen tiempo ya a preproducir un material en San Bernardino que me llevaron como guitarrista, íbamos a hacer canciones, no sé qué. Y una noche me acuerdo que se fue el doctor Ayala a comer con nosotros en ese fin de semana de composición, digamos, y de producción. Y fue la primera vez que le escuché, te estoy hablando, no sé exactamente hace cuánto, pero van a ser 10 años por ahí ya. Sí. Y cuando escuché eso dije, hey, cuando yo el único tema por ahí que tenía era Lluvia en Yucurú, creo. Sí. Y así, espera un poco, esto existe. Y fue como que me tocó mucho por el lado creativo. Entonces, es como que sin querer me fui para ese lado, por ejemplo. Ya no será mi canción, ya no escucharé tu voz en la mañana.
Claro. Bueno, ya que hablaste de Lluvia en Yuquirú, ahora necesito que me cuentes sobre los temas Ok, de este concierto. sí, bueno, arranca con Precipitado, Ujú. una canción que está inspirada en una imagen visual, ¿verdad? Que es una imagen de video de dos gotas de agua que en algún momento se juntan y la vida decide lo que pasa con ellas, ¿verdad? En este caso se evaporan y se vuelven parte de las nubes, ¿verdad? Sí. Ujú. En realidad habla del amor, ¿verdad? Metafóricamente. Claro, totalmente. Sí. Bueno, después el siguiente. La segunda canción se llama Mi alma contra mí. Esa canción escribí, se puede decir que en conjunto porque nació a raíz de un mensaje de texto Ujú. de esos teléfonos que tenía, todavía no eran SMS. los a color, digamos. Y un amigo escribió un mensaje, estaba pasando por un momento muy personal, muy espiritual. Y yo leí ese mensaje, él me mostró como que éramos un grupo de amigos que nos juntamos a tocar cuando eso tenía una salita en casa, una salita pequeña en la que nos juntamos a tocar entre mis hermanos y los amigos. Leo el mensaje y digo, vamos a hacer una canción de esto. Y yo agarro, traduzco el mensaje a canción, digamos, empecé a jugar con la métrica y eso para que quede. Y le puse la armonía y melodía. Y así nace Mi alma contra Sí. mí. Mañana. Sí. Mañana es una canción que es una despedida, ¿verdad? Relata un poco eso, el tener que partir a veces sin querer incluso, pero por el bien de la vida, ¿verdad? O por la decisión que uno toma, que escapa a veces del apego y del tener que quedarte porque tenés que quedarte, ¿verdad? El poder de decisión también está ahí un poco latente, ¿verdad? Y Lluvia en Yucurú es una canción que yo escribí para mi abuelo justamente, para Reinerio Martínez, Sí. que bueno, cuando él falleció hubo una lluvia muy intensa, ¿verdad? Y retrata esa imagen, ¿verdad? Porque él es de Yucurú, él era de Yucurú. Y en ese momento fue como, esa lluvia a mí me llevó a Yucurú de alguna manera. Y lo tomé por ese lado, ¿verdad? Como una especie de llanto así del cielo, digamos. Y retrata bastante el paisaje, digamos, que yo viví cuando éramos más chicos también, como que nos íbamos y hacíamos, no sé, ir al arroyo, vamos a explorar, vamos a aventura y nos íbamos al arroyo, Sí. cosas así que son vivencias que a uno le marca y en este caso traté de retratar esa imagen y hacer un poco el enlace con lo que fue él, ¿verdad? Sí. La parte que habla del piano y todo eso, que la melodía como que se asemeja mucho a lo que él solía tocar, ¿verdad? Claro. Nómada de lápiz y papel, espejo de las emociones, silla invisible en cualquier
ya invisible, Sí. que habla de la composición en sí. Fue la única, creo que la única canción que compuse de principio a fin en una tarde así. Todo, no sé, vino así, un baldazo de agua fue. Sí. Habla de la composición. Todas las frases que está diciendo son una imagen distinta sobre lo que es la composición o el proceso creativo o la acción de crear, ¿verdad? Sobre todo la música. Y Margarita habla de la margarita, Sí. de la flor, ¿verdad? Que en realidad yo cuando empecé a escribir la letra descubrí que no es una flor, sino que es un conjunto de flores. Por eso habla de la inflorescencia en una parte. Sí. Y al mismo tiempo habla de una persona, entonces juego un poco con eso, ¿verdad? Con la flor, pues en realidad yo estoy hablando de la flor, ¿verdad? Pero tal vez esa persona representa cada característica que tiene una flor al fin y al cabo, ¿verdad? Claro. ¿Qué ganas con hacer música? No estoy hablando de lo económico, de estas cosas, sino de Edu como ser humano. ¿Qué cosas sentís que fuiste ganando a lo largo de toda tu vida? Bueno, en principio yo creo que la creación es una manera de conectar también con el mundo, con la vida misma y con la gente, ¿verdad? Porque cuando yo suelo escribir cosas o componer cosas, mi intención ya no es para mí, por lo general. Sí. O sea, siempre pienso en la gente y es como que le quiero dar algo. Es como que me dicen, hoy vos vas a cocinar. Y yo agarro y me esmero en cocinar algo que puedan saborear y, bueno, es mi mejor intento, digamos. Entonces, como que trato que sea sincero y trato que sea también puro y de por ahí dar una información la cual la gente no está acostumbrada a recibir, digamos. ¿Entendés? En este caso de las canciones que estamos tocando en este show, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te interesa sacar de una canción y contarle a la gente? O sea, ¿qué temas buscas, digamos? ¿Qué cosas me inspiran? Sería más o menos, ¿verdad? Claro. Y todo, o sea, mucho de la naturaleza, suelo hablar mucho de flores y cosas así, ¿verdad? Como te pudiste haber dado cuenta. Y no sé, es como que nunca estoy forzando tampoco la idea, pero sí tiendo un poco más a eso, ¿verdad? Me gusta, la naturaleza me inspira, es una de las cosas, ¿verdad? Sí. La vida, el día, el sol, la noche y los sentimientos genuinos, ¿verdad? Sí. Como a veces el amor, a veces es otra cosa, a veces esos sentimientos más, porque hay sentimientos que no tienen nombre, digamos, claro, que son una mezcla de sentimientos otra vez. Sí. Y bueno, cuando no tenés el recurso para decir amor, esperanza, X, vos creas tu propio sentimiento y eso es lo que sucede en la canción, ¿verdad? Es como que un color de mi cuadro es una palabra con un sonido. Más o menos por ahí. Una flor es un verso, otra melodía, una flor misterio, otra es armonía. En el tallo está su esencia y en mí germina la raíz de un sueño que nunca termina. En el centro un corazón que emociona mi vida, sabia de tu savia, Margarita mía. Una flor es un sueño, otra es una rima, y en cada estrofa leo su sonrisa. Se agruparon flores en esta poesía, y en su inflorescencia florecen mis días. Si escuchas esta canción, sé que llegaría desde mi semilla a tu corazón. Ay, Margarita mía, que te cante el día, te cuide la noche. Ay, Margarita mía, regaré tus días con este
te sobren años, que te sobren días, nunca te marchites, Margarita mía. Que te sobren años, que te sobren días, nunca te marchites, Margarita mía. Si escuchas esta canción, sé que llegaría desde mi semilla a tu corazón. Ay, Margarita mía, que te cante el día, te cuide la noche. Ay, Margarita mía, regaré tus días con esta canción. Deda, deda, yo. Deda, deda, yo. Deda, deda, yo. Deda, 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 yo. Bueno, y haber tenido esta experiencia de, vuelvo a decir, presentar por primera vez tus canciones, es como un debut en sociedad totalmente. Y tocar con personas como Víctor, Nico, Paz, que es tu prima, y con Seba, en este lugar tan emblemático para muchos artistas de nuestro país y que es casi como la casa de todos, ¿qué representa para esta fase, digamos, de tu carrera, en este contexto tan extraño que estamos viviendo? Sí, bueno, a mí me llegó como una emoción, ¿verdad? Cuando recibo la llamada para tocar en Dracena, con Seba, con Nico, con Víctor, porque esta banda es totalmente nueva, o sea, Sí. básicamente dijimos, vamos a tocar, preparamos este show, porque yo las veces que toqué solo, digamos. Tuve Sí. contados shows de mi proyecto y siempre fue solo. Entonces, me parece que son de los músicos más talentosos que hay. Paz es mi prima, entonces Sí. como que nos conocemos desde siempre y es como que ella pasó a ser mi primita a ser mi prima, ¿verdad? Ahora Sí. ya está ahí. Colegas. Sí. Dictadora musical también, ¿verdad? Ah, que Pero no escuché. está buenísimo porque tiene muchísimo talento y como que también al compartir con ella aprendo, o sea, Ujú. entonces como que está buenísimo compartir con estos músicos, ¿verdad? Que tienen mucho tacto y sensibilidad. Sí. Sobre todo me parece lo más importante a la hora de hacer este tipo de canciones al menos. Ujú, claro. Bueno, y finalmente una pregunta que me gusta mucho hacerle a todos, porque siempre hay respuestas diferentes, porque obviamente todos somos diferentes personas. ¿Qué es la música para vos? Difícil pregunta, ¿eh? Pero la música, ¿qué es para mí? En primer lugar, la música es mi vida, o sea, pero es un sentimiento, podría decir que es un sentimiento, Sí, ¿verdad? Que se expresa de distintas maneras todo el tiempo. sí. Ujú. No sé, eso es lo que te puedo decir ahora. Después me voy a mi casa, estudio y te paso un detalle Puede así. grabar y agregamos eso. No, mentira. Pero sí, ese sentimiento, yo sí imagino que es Es un inexplicable sentimiento también. que cuando suena, suena. Sí. O sea, realmente la música es el ropaje de una verdad, ¿verdad? La verdad puede ser una mentira incluso si querés, pero siempre vos estás arropando una verdad, que puede ser tu verdad o la verdad de otro. Entonces, Genial. Gracias, Edu, y gracias por mostrarnos tu verdad en canciones. a vos, Mavi, a Dracena y a toda la gente que estuvo involucrada en esto, muchísimas gracias. Gracias.